voy a poner una coma en este espacio aquí. Bueno, no necesariamente, pero puedo ponerlo aquí directamente. Aquí yo pongo constraint, y voy a poner un alias. El alias que yo quiero que aparezca. ¿Tú te acuerdas de lo que yo te enseñé allí ahorita? Que yo te enseñé. Bueno, pues voy a poner ahora aquí PK. Ahora soy yo que lo voy a poner. PK Student de estudiante. No, puedo dejarlo ahí. Bueno, estudiante. PK estudiante. Clave primaria estudiante. O incluso así. PK con mayúscula aquí. PK estudiante. Pero vamos a ponerlo así porque se entienda mejor. PK estudiante. Ahora, luego de esto, voy a poner, ¿te acuerdas que aquí arriba habíamos puesto primary key? Ahora yo voy a poner aquí abajo, primary, puede ser mayúscula, no importa, pero yo lo voy a poner en minúscula. Primary key, abro paréntesis. Ahora yo le voy a decir qué atributo o campo es que yo quiero que sea una clave primaria. ¿Cuál es que yo quiero que sea una clave primaria? El ID que tengo aquí arriba. Entonces vengo y pongo ID. Y el ID ahora va a ser mi clave primaria. Si ahora yo ejecuto esto, míralo ahí. Si ahora actualizamos nuestra base de datos, si vamos a tabla, mira donde aparece estudiante, si abro aquí la columna, ID, y si selecciono acá, mira donde aparece PK estudiante, exactamente lo que yo puse acá. Ahora, de esta manera es más simple para en un futuro que te voy a mostrar, poder realizar, poder hacer modificaciones a nivel de código SQL. Recuerda que lo que te dije anteriormente, todo eso que tú estás viendo acá te puede servir tanto en otros gestores de base de datos, Oracle, MySQL, etc. O sea que, porque SQL cambian alguna cosita dependiendo del gestor, pero pero son muy mínimas. Son bastante mínimas y, qué sé yo, como esto, por ejemplo, que aquí Identity en MySQL es auto-increment, pero después de ahí todo lo demás es igual, en ese caso. Ahora voy a crear una tabla nueva llamada curso. Create table curso. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Recuerda que tienes que ir pausando el video y haciendo lo que yo voy haciendo para que puedas aprender. Esto no es una película, nada vas a ver sin hacer nada. Tienes que ir conmigo. O sea, es lo ideal, si puedes. Si no, lo haces cuando puedas. Entonces vamos a poner aquí varchar, este caso. Varchar. Ok, varchar. Este tipo de datos. Así que voy a poner la clave primaria en este caso. Varchar. Not null. Lo voy a poner, coma. Vamos a ponerle aquí materia. También varchar. Como te dije, la letra puede estar escrita en minúscula y en mayúscula, eso no importa. 20. Coma otra vez. Déjame minimizar esto y ponerlo para abajo así. 20. Voy a poner aquí fecha. Voy a poner aquí la fecha tipo date. Como yo quiero por defecto, la fecha por defecto, poner aquí default, y para que me obtenga la fecha del sistema, get date. Con esto yo voy a obtener la fecha del sistema de forma automática y no tengo que registrarla yo. Y al final, aquí voy a poner constraint, voy a ponerlo en mayúscula porque se ve como más bonito. Constraint, bueno, se ve súper grande. Voy a poner aquí PK curso, la primaria curso, primary key, abro paréntesis, ID exactamente como está escrito. Aquí, PK curso, voy a ponerlo en minúscula, PK curso. Y listo. Ahí tengo hasta ese punto esto creado. Bien, ahí yo tengo ya esta parte. ¿Qué voy a hacer? Voy a eliminar de nuevo el estudiante, la tabla estudiante. La voy a eliminar. Se supone que ahí ya debió de eliminarse. Voy a actualizar. Vamos a ver, a confirmar. Mira, no está, exacto. Ahora voy a venir acá y voy a poner aquí, de último, en esta parte, voy a poner coma y luego ID curso, haciendo referencia, voy a poner como clave foránea la clave primaria de curso, que lo tengo aquí, ¿verdad?
ID, por eso puse ID curso, haciendo referencia a eso. Entonces, como es varchar y tiene 10, exactamente lo voy a poner de esta misma manera. Varchar 10. Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle un constraint a lo que es la parte de los cursos aquí. Entonces, para eso, simplemente hago lo siguiente. Voy a unir estas dos tablas. La idea es que saber, por ejemplo, en qué curso va a estar cada estudiante que yo agregue. O sea, con el ID del curso. O sea, que si el estudiante 1 está en el curso 2 y el curso 2 es matemática, por decir algo, así yo lo voy a saber. Entonces, para eso, yo tengo que unir esas claves utilizando clave foránea. Para crear una clave foránea unida, entonces para eso uso constraint foreign key. Estoy haciendo casi el mismo procedimiento de ahorita, pero en este caso FK haciendo referencia a clave foránea o foreign key. FK ID ¿de quién? De curso. Y aquí pongo foreign key, foreign, que lo puse al revés. Es GN, foreign key. Entonces, ¿quién va a ser el foreign key? En este caso, aquí en esta tabla, mi foreign key es ID curso. Entonces, cojo ID curso que tengo acá y lo pongo acá. ¿Con quién va a estar unido ID curso? ¿Con quién va a ser? Entonces, para decir con quién, pongo reference. ¿Y a quién? A la tabla curso, que es esta tabla que tengo aquí abajo. Y en la tabla curso, ¿qué campo? El campo ID es que yo quiero, que es la clave primaria de curso. Entonces, pongo ID. Curso, exacto. Ya con poner esta parte ahí, ya ahí él me debería de estar funcionando. Eso me aparece así cerró porque la tabla curso no está creada todavía. Otra cosa que yo lo puedo dejar hasta ahí. Ya con eso es suficiente. Pero ¿qué pasa? Yo quiero agregarle algo más extra que no es obligatorio, pero sí es interesante. O sea, que no es parte de esto, pero es algo ya opcional que tú puedes hacerlo. Y es utilizar, por ejemplo, en este caso, un onDelete Cascade. El onDelete Cascade lo que hace es esta parte que acabo de agregar. Es que, por ejemplo, si yo elimino un curso o un estudiante, se elimina el curso. Aunque no debería ser al revés, pero no importa. Para el ejemplo. O sea que si yo tengo una relación entre ellos, lo que está relacionado a yo eliminar uno de los estudiantes, se va a eliminar un curso. Pero para el ejemplo, para que se vea. Esto es muy interesante porque en cierto sentido. Porque imagínate tú que tú tengas una relación entre dos tablas. Una que sea madres o padres y otra hijos. Y tú quieres que cuando tú elimines de la tabla a los padres, los hijos, por supuesto, se eliminen también. Porque ¿para qué lo vas a tener? Entonces, si tú haces eso, de esa manera puedes eliminar a los hijos, a los padres, y automáticamente los hijos se eliminan. Porque si no le pones el onDelete Cascade, simplemente se eliminan los padres, pero los hijos se van a quedar en la tabla hijos. Entonces, para eso te puede servir si en una ocasión tú quieres hacer eso. Vamos a crear la tabla. ¿Qué pasa? Si voy a intentar crear esta tabla primero y a ver qué sucede. Mira, me dio un error. Me dio un error porque estoy tratando de crear una tabla con una base, con otra tabla que no existe aún, que se llama curso. Entonces, esto es un orden importante porque tú puedes seleccionar todo esto y decir, ay, no me está funcionando. Si tú seleccionas, no. Hay que tener esto en cuenta porque se supone que para yo crearse la estudiante debe existir el curso. Entonces voy a venir acá y voy a crear la tabla curso. Listo, ya la tengo. Ahora vengo acá y vamos a tratar de crear la tabla estudiantes. Mira, ahí se me creó automáticamente. Ahora sí se me creó perfectamente. Si yo ejecuto, aquí, doy clic aquí, ejemplo, actualizo. Vengo aquí a mi tabla, mira mi tabla curso y mi tabla estudiante. Es importante recordar esto, que el orden importa. O sea, tú no puedes tratar de crear una tabla que no existe o hacer la selección de la misma. Bien, hasta ahora hemos visto cómo crear y unir a través de clave en SQL, a través de clave foránea. Espero que esta parte la hayas copiado.